Muy bien, ya vimos que para expresar el álgebra, para expresar situaciones de la vida cotidiana, se utilizan literales, se utilizan letras. Entonces, ya entrando al tema, tenemos el título variables y expresiones algebraicas. Unas variables son las letras que se le asignan a lo que no conocemos. Generalmente se utilizan las letras del alfabeto, que son las primeras del alfabeto o las últimas, son las más comunes. Y una expresión o término algebraico está conformado por esas variables. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos de un término algebraico son el signo, el coeficiente, la literal, el grado, el grado absoluto. El signo puede ser positivo o puede ser negativo. La literal puede ser las primeras del alfabeto o las últimas. Puede ser una o pueden ser dos o pueden ser tres. Luego tenemos el coeficiente. El coeficiente es el que está adelante de la literal. Y el grado nos indica el exponente que tiene la variable. Puede ser un grado absoluto o puede ser en base a una de las variables. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión. Esta expresión tiene un signo. Como no tiene signo, nosotros asumimos que es signo más. El coeficiente es el 2, la parte literal es la A. Y se dice que es de primer grado porque no tiene exponente. Asumimos que es un número 1. Aquí tenemos otra expresión. También tiene signo positivo que no se escribe cuando nada más es un término. Tiene un coeficiente que tampoco está escrito, pero asumimos que es un número 1. El 1 es invisible. Y las literales son la B y la C. Si aquí el grado absoluto se refiere a, por ejemplo, el exponente de la B y el de la C es un 1, entonces 1 más 1 son 2, y por eso aquí dice que es de segundo grado. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos 3ab cuadrada c cúbica. Entonces, el signo es positivo, este es el coeficiente que son 3, estas son las literales. Se dice que es de sexto grado porque suman los exponentes, 3 más 2 son 5, más 1 son 6. Entonces a eso se le llama grado absoluto, grado absoluto. Y cuando también podemos poner el grado en base nada más a una literal, por ejemplo aquí. Esta se puede decir que es de segundo grado si tomamos en cuenta a la X, o de primer grado si tomamos a la letra A como la variable. Entonces, las variables sirven para expresar o representar cantidades que pueden, pues obviamente, cambiar. En álgebra utilizamos un lenguaje que nosotros llamamos lenguaje algebraico. Entonces, si nosotros tenemos nada más esto, una expresión simbólica utilizando los símbolos de las matemáticas, tenemos que a esta X no nomás se le llama X, sino que en un lenguaje común se le llama un número cualquiera. Un número cualquiera, porque si le pregunto a mi hermano, piensa en un número, pues él me va a decir el 5. Si te pregunto a ti, piensa en un número, a lo mejor piensas en otro que no es el 5. Entonces, para definir ese número que tú estás pensando, usamos la variable X. Para esto es importante que conozcamos también los símbolos que se utilizan en las matemáticas. Tenemos nosotros que para la suma utilizamos el símbolo que está aquí. Para la multiplicación utilizamos este símbolo, que en álgebra no se utiliza mucho porque se confunde con una X, o sea, podemos poner B por H, podemos poner un puntito o podemos poner también BH, o incluso podemos poner
unos paréntesis. Ok, este signo es para la resta, este es el del radical y este es el de la división. Para la división podemos poner también este símbolo o también podemos sustituirlo por una diagonal. Es importante que tomen nota, ¿verdad? Y escriban otros sinónimos que se les dan a las sumas, a las operaciones, perdón. Para la suma tenemos unos sinónimos, es lo mismo que agregar, es lo mismo que aumentar, es lo mismo que la adición. Para la resta tenemos que es lo mismo que quitar, que sustraer, diferencia, esos son algunos de los sinónimos. Para la multiplicación tenemos que se utiliza una palabra que se llama producto. Cuando decimos 3 por 5, nosotros entendemos que 3 por 5 pues se escribe así, 3 por 5. Pero también podemos decir el producto de 3 y 5. ¿Ok? Tenemos la división del símbolo, más bien la sinónimo es cociente. Ahora, aquí es bien importante mencionar que el producto de dos números, o sea, puedes multiplicar 3 por 5 o puedes pensar en un número y multiplicarlo por 2. ¿Qué estás diciendo aquí? Que estás sacando el doble, el triple, pues lo multiplicas por 3x. Entonces, eso es parte de las multiplicaciones. También tenemos acá en la división o en el cociente, tenemos que pues sabemos nosotros que es la división, pero también puede ser la mitad. Tú piensas en un número, le sacas la mitad, que estás haciendo, estás dividiendo. Entonces la mitad de algo, la cuarta parte de algo, ¿verdad? Pues será x entre 4. Entonces regresamos a esto, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos que esto es una variable, el lenguaje común que tú y yo hablamos es el que está aquí, un número cualquiera. Si nosotros ponemos x más y, estamos pensando en tu número y el mío. Y estoy pensando en que los voy a sumar. Entonces, ¿cómo se escribe eso? En un lenguaje común, la suma de dos números. Aquí tenemos 7x cuadrada. Aquí 7 está multiplicando a la x. No hay ningún símbolo en medio. Entonces es como el doble, como el triple. Aquí son 7 veces el cuadrado de este número. Aquí dice. Aquí lo explica de otra manera. Representa una regla que eleva al cuadrado un número y lo multiplica por 7. Lo que yo les dije es 7 veces el cuadrado de este número. ¿Qué es esto? Es una multiplicación. El producto de la base por la altura. ¿Qué es esto? Es el cubo. El cubo de un número. Aquí dice el cubo de un número. Aquí pues hacemos otras operaciones más elaboradas. Aquí resulta que se están sumando dos números. No sabemos cuánto vale A, no sabemos cuánto vale B. Entonces por eso yo digo que están sumándose dos números. Entonces, pero aparte se están elevando al cuadrado. Entonces tú puedes escribirlo en lenguaje común, la suma de dos números elevados al cuadrado. O también el cuadrado de la suma de dos números.
¿ok? Aquí tenemos otra operación combinada. Aquí tenemos una suma de dos números y aquí tenemos una resta. Cuando escribimos el enunciado, o sea, en vez de decir la resta de dos números, lo que ponemos es la diferencia, porque ahorita les expliqué que los sinónimos de la resta son quitar, sustraer, diferencia. Entonces, ¿cómo se escribe esto? ¿Y qué están haciendo? Suponiendo que aquí sea un 1, que aquí sea un 2, que aquí sea un 4 y que aquí sea un 2, un 5. ¿Qué están haciendo? O sea, aquí primero voy a sumar, luego voy a restar y lo que voy a hacer, lo voy a multiplicar. Entonces, por eso el enunciado aquí dice el producto de la suma de dos números por su diferencia. ¿Ok? ¿Cómo se escribe esto? La raíz de un número. La raíz cuadrada de un número. ¿Y esto cómo se escribe? El cociente de dos números. Con esto que te acabo de explicar, vas a contestar la evidencia 1.2 que viene ahí en la plataforma. Son una serie de enunciados verbales y tú vas a escribir la expresión simbólica, ¿verdad? La expresión simbólica es esta que estudiamos acá. Ahora lo vamos a hacer a la inversa. Es una columna con puros enunciados para que tú escribas la expresión simbólica. Una vez que lo hayas hecho, subes esa evidencia a la plataforma.